¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos todos, bienvenidas. Muy buenos días. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre el 7 de octubre, una fecha que marcó profundamente y dolorosamente a la comunidad judía y al mundo entero. Hoy nos reunimos no solo para reflexionar, sino también para honrar la memoria de las más de 1,200 personas, hombres, mujeres, niños, que fueron brutalmente asesinados en los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre. Este fue el atentado terrorista más devastador en la historia de Israel, un hecho que continúa resonando en nuestras conciencias y en nuestras comunidades. Agradecemos profundamente a nuestros ponentes que se acercaron al CDI para dar estas conferencias, lo cual apreciamos mucho. Mujeres judías, cuya presencia aquí es un acto de fortaleza, de compromiso y de búsqueda de significado frente a la tragedia. Su palabra es un faro que nos ayuda a pensar, a comprender y a construir espacios de diálogo que honren la vida y la dignidad humana. Esperamos que este encuentro sea un espacio de memoria, reflexión y aprendizaje, un momento para sostenernos mutuamente y reafirmar la importancia de la empatía, la verdad y la justicia. Gracias por estar aquí. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Ahora daremos un poco la semblanza de nuestras ponentes. Doctora Raquel Tawil. La doctora Raquel Tawil de Klein es psicoanalista, didacta con doctorado y maestría en psicoterapia psicoanalítica y especialización en terapia de pareja. Es miembro de la International Psychoanalytical Association y de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Autora de 2 libros y coautora en múltiples publicaciones, ha participado como conferencista en más de 10 congresos internacionales y más de 50 nacionales. Además, es docente de posgrado y actualmente se dedica a la práctica privada. Bienvenida, Raquel, muchas gracias. Elena Barón Rogozinski, profesional con licenciatura en psicología, profesional con licenciatura en psicología por la Universidad de las Américas y maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, donde además cursa la formación en psicoanálisis. Cuenta con diplomados en valoración infantil, sexualidad y género e intervención en crisis. Con experiencia en consulta privada desde 2008, ha trabajado en psicoterapia, psicodiagnóstico y en talleres grupales para adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria. Ha colaborado en instituciones como Psicoavance, Fundación Ellen West y Easy English. En el ámbito escolar se ha desempeñado como psicóloga en nivel preescolar y preparatoria, así como asesora y coordinación de talleres en el Centro Educativo GEV. Bienvenida, Elena, muchas gracias. Miriam Greenberg Robinson, psicoanalista titular con funciones didácticas por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, miembro de la International Psychoanalytical Association y FEPAL. Cuenta con un doctorado en violencia y subjetividad por el Colegio de Saberes, así como licenciatura en maestría en psicología por la Universidad Iberoamericana. Ha sido docente en diversas universidades y programas de formación psicoanalítica, miembro editorial de la revista Calibán y parte del Grupo de Comunidad y Cultura de FEPAL de 2022 a 2024. Ha ocupado cargos directivos en la APM, incluyendo secretaria de la mesa directiva, miembro de la Junta de Gobierno y coordinador de selección de candidatos del Instituto de Psicoanálisis. Con consulta privada desde 1985, cuenta con múltiples publicaciones nacionales e internacionales sobre clínica psicoanalítica, prejuicio, transmisión transgeneracional y trauma. Bienvenida, Miriam. Gracias. Sofía Urfali, profesional con licenciatura en psicología clínica y maestría en psicoterapia y psicología clínica por la Universidad de Anáhuac. Es adherente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y de la International Psychoanalytical Association. Se desempeña como coordinadora y docente en la maestría en psicoterapia general de la APM, así como docente en la maestría
en psicoterapia de niños y adolescentes de la misma institución. En el ámbito clínico trabaja como analista y supervisora en consulta privada y también funge como asesora. Sofía, bienvenida, muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, pues comenzamos. Bienvenidos todos, bienvenidas, que sea un gran evento. Gracias. Bueno, inicio yo. Antes que nada quiero agradecer su presencia. Quiero agradecer su presencia en estas 4 conferencias que hemos presentado en este momento para ustedes. Quiero comentarles que estas conferencias ya habían sido dadas en el Ramat Shalom por una invitación que nos hizo el Grupo Binah, que es un grupo que se está formando precisamente para profundizar en temas de judaísmo, de antisemitismo y antisionismo, y que está integrado por las doctoras Noemi Gurvich, Hasibe Saga, Sara Dweck, Rosy Harari, Miriam Sturman-Mili y otras doctoras. Bueno, iniciaré yo con el trabajo Aspectos psicológicos del terrorismo islámico. Una sombra ha desplegado su manto sangriento sobre Occidente y va cabalgando como quinto jinete del apocalipsis, sembrando muerte y destrucción. El terrorismo, enmarcado en un fanatismo religioso recalcitrante, va atacando a todo aquel que piensa diferente, sin permitir el diálogo ni la apertura a otras formas de pensamiento. La fuerza de una idea fanática, enmarcada en un narcisismo lastimado, pone en peligro la seguridad de la cultura occidental. Bueno, tenemos que empezar diciendo que el terrorismo es un fenómeno muy complejo. Tiene raíces económicas, históricas, políticas, étnicas, incluso de género, y también tiene raíces psicológicas. Entonces es necesario la interdisciplinariedad para poderlo comprender, ya que tiene desde el punto de vista psicológico aspectos estructurales muy importantes y motivaciones inconscientes que subyacen a los actos terroristas. En esta presentación vamos a ver un poco sobre la identidad del terrorista, el condicionamiento psicológico que se hace para pertenecer al grupo, su concepto de pureza que permea mucho de su ideología, la pureza relacionada con la mujer y con la otredad, los mecanismos de defensa que emplea y la dimensión del narcisismo vergüenza. También vamos a ver un poco sobre psicología grupal y liderazgo, la relación del terrorista con su Dios, y vamos a hablar sobre lo sucedido en octubre 7. En cuanto al perfil psicológico del terrorista, podemos decir que es gente, entre comillas, normal, no son enfermos mentales, más bien pertenecen a sociedades alternas a las occidentales. Tienen un origen disímil en el sentido de que provienen de muchos estratos económicos, de muchos países, y por lo general se caracterizan por tener problemas de identidad. ¿Cómo inicia el terrorista? Nosotros sabemos que la ideología inicia desde la cama, desde la cuna. O sea, sabemos nosotros que en los países árabes educan a los niños, y principalmente en Palestina, desde que nacen, a matar a los pobladores del Estado de Israel y hacer desaparecer el país. Los educan en el sentido de que tienen que atropellarlos o clavarles un puñal, y bien sabemos que cuando estudian matemáticas y aritmética lo estudian sumando o restando a cuántos judíos van a matar. Esta educación continúa en las madrazas. En las madrazas el imán les dice que hay que hacer la yihad o la guerra santa contra todo aquel que es infiel al Islam, para que de esa manera puedan lograr estar como estaban en tiempos de Mahoma, en donde en esos tiempos les dicen a todos los palestinos que eran grandes, que eran grandiosos y que nadie era más puro que ellos. Entonces toda esta ideología de pureza y de grandiosidad va inflando un narcisismo
una autoestima inflada que es la que emplean después para matar y destruir. Hacen rezos repetitivos del Corán y hacen rezos hacia el Dios único. En cuanto a su identidad, vemos que los terroristas, por lo común, son personas que surgen de medios adinerados, de medios de clases sociales altas entre los árabes, que después reclutan a muchachos que tienen identidades difusas, que tienen problemas familiares, muchachos que no tienen un sentido existencial para sus vidas, que no tienen un porqué, para qué vivir o hacia dónde van, y entonces los toman y les empiezan a inocular la ideología del yihad y de hacer la guerra santa. ¿Cómo lo hacen? Por principio los aíslan de su mundo circundante, los aíslan de los padres, de los hermanos, de los amigos, de manera que entonces para ellos sea nada más importante que el grupo que forman con los otros terroristas. Les impiden ver la televisión, están en contacto con el mundo externo y de esta manera hacen un sistema de apego con los otros muchachos terroristas. Tienen una ganancia secundaria, que es que logran un lugar en la sociedad. Si ellos se convierten en shahid o mártires que murieron luchando por la yihad, se convierten en gente que es honrada, sus familias son honradas, reciben ayuda económica a las familias y también tienen un lugar en la sociedad siendo terroristas. De esa manera logran una identidad. Es mejor tener una identidad como terrorista que no ser nadie, ¿no? Por otro lado, se va a proclamar todo este elemento religioso como una solución para el sentimiento de baja autoestima que tienen, de indefensión, de vergüenza y humillación, porque el mundo musulmán, sobre todo este tipo de poblaciones, pues han tenido muchas heridas narcisistas a su autoestima desde el mundo occidental. Por ejemplo, los palestinos han sufrido graves heridas a su autoestima después de tantas guerras que han perdido contra Israel. Acá viene lo del condicionamiento psicológico. Por otro lado, también les inoculan ideas de tener una concepción maniqueísta y demonizada del mundo, en el sentido que logran tener una ideología en donde el mundo está dividido entre buenos y malos, ¿no? Esa sería la concepción maniqueísta. Y por otro lado también el condicionamiento psicológico tiene que ver con sacrificar un miembro del grupo. Por ejemplo, lo que hacen es pedirle a alguien del grupo que atropelle a otro miembro contra la pared y lo mate. Y eso es para que de alguna manera logren tener ese aguante para ver el sufrimiento y puedan entonces salir a matar y a destruir al que es ajeno al Islam. De esta manera eliminan la debilidad, la duda y la conciencia. Ahora vamos a ver, la pureza tiene un lugar privilegiado en el Islam, o sea, hay muchos rituales alrededor de la pureza. Todo lo sucio es lo que está fuera de lugar. ¿Y qué es lo que está fuera de lugar? Los infieles. Todo Occidente, las mujeres y los homosexuales, son sucios, no tienen pureza y hay que eliminarlos. El otro también es impuro. ¿Por qué? Porque la identidad de grupo se forma en base a considerar al otro malo e impuro. Entonces el otro siempre va a ser amenazante porque les roba pureza. De esta manera los tienen que eliminar. Todo esto viene desde Mahoma. Ellos mismos dicen que solo Mahoma y 2 generaciones posteriores, que fue la etapa de mayor esplendor del islamismo, eran puros. 3 generaciones de pureza. De ahí entonces buscan liberar al mundo de la anarquía sexual, de la ligereza moral y del materialismo de Occidente. Lo cual es contradictorio porque igual están invadiendo todo Occidente, aunque quieran ellos imponer sus reglas y sus normas, de todas maneras no dejan de inocular aspectos de la cultura occidental. ¿Qué sucede con las mujeres?
Las mujeres modernas son un ejemplo de todo aquello que está fuera de lugar. La libertad de la mujer moderna amenaza su seguridad. Para ellos la mujer es contaminante, sus fluidos vaginales son contaminantes. El contacto con la mujer va a representar para el terrorista una amenaza para su sentido de hombría. Hay que evadirla, anularla, someterla, incluso taparle la mirada. El culto de la pureza se mantiene psíquicamente a expensas de la mujer real. La mujer tiene un fuerte poder para seducir y destruir. Para ellos es casi la metáfora de Occidente sobre el diablo, el temor de ser seducido por la fuerza del diablo. El huir de la mujer permite una liga mucho más estrecha para el grupo de terroristas masculinos. Hemos visto cuando hemos viajado cómo cuando vemos a estos islamistas, vemos un grupo de hombres y las mujeres siempre están en otro lado, lógicamente tapadas de cabeza al piso, ellos con shorts y sus playeras, pero ellos hablando entre hombres y la mujer totalmente aislada. El huir de la mujer permite una liga más estrecha. A mayor sensación de amenaza subjetiva, en donde la masculinidad se ve en riesgo, es mayor entonces la violencia, la misoginia y el terrorismo sexual. ¿Qué pasa con el otro? El encuentro con mundos diferentes siempre amenaza. Cuando nosotros vemos un niño chiquito y le sonreímos, se apena, pero se apega a la figura de apego, a su mamá. ¿Por qué? Porque el otro extraño siempre va a amenazar. Y en este caso a la cultura musulmana le amenaza la cultura occidental. Le amenaza el otro que es diferente, porque ellos van a conformar una identidad de acuerdo a diferenciarse con un otro. Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias. Decía cómo grupos muy similares que tienen mucho en común siempre van a estar peleándose porque como tienen tanto en común, necesitan ver como ajeno al otro para lograr ellos lograr una identidad. Y eso es mucho lo que pasa con el Islam y el Estado de Israel. Hay tanto parecido que entonces tienen que alejarse del otro, rechazar al otro para entonces lograr tener una identidad grupal, una identidad religiosa, una identidad cultural. Y entonces el otro siempre va a tener una faceta extraña, hostil, etc. Y entonces se proyecta la ambivalencia. Surge la xenofobia, el racismo, el genocidio. Entonces este mundo de pureza va a resultar una agresión masiva y persecutoria contra todos aquellos que sienten que se amenaza la cohesión de su identidad. Ahora, ¿cómo funciona el terrorista? Nosotros todos tenemos mecanismos de defensa, por ejemplo, si tenemos algún tipo de angustia, algún tipo de preocupación, tenemos mecanismos de defensa, pero ellos tienen mecanismos de defensa muy primitivos, aquellos que tiene el niño muy pequeño y que no logra evolucionar en el funcionamiento psicológico. Y estos mecanismos son la escisión y la identificación proyectiva. La escisión implica que el terrorista hace una división entre lo bueno y lo malo. Ellos son los buenos, ellos son los puros, y el otro es el malo y es el peligroso y es al que se tiene que atacar. Entonces se produce esta división tanto de las personas como de ellos mismos, de tal manera que el odio, la agresión, lo indeseable que no se acepta en sí mismo se proyecta en el otro. Esa es la identificación proyectiva. Ellos no pueden aceptar que odian o que agreden o que tienen algo indeseable. Ellos lo que hacen es proyectarlo en el otro y entonces el otro es el que se percibe como violento, como malo, como impuro. Y entonces esa es una justificación que tienen para eliminarlo. Y al proyectar las partes malas que tiene el terrorista en el otro acaba siendo peligroso. Y entonces eso aumenta la paranoia y el deseo de eliminación.
Por otro lado, vemos también esta dimensión entre la autoestima y la vergüenza. Cuando una persona se ve expuesta a traumas, ya sea individuales o colectivas, recurrentemente, ¿qué es lo que ha pasado con los palestinos? Lo que sucede es que surge como una rabia vengativa que trata de descargarse sin tener reparo alguno, que es lo que sucedió en octubre 7, ¿no? Y se da un círculo mortífero que va a durar generaciones y generaciones y se va a ir transmitiendo transgeneracionalmente este odio. Y este sadismo es nutrido por el ansia de vengar la afrenta que se vivió. Y el resentimiento eterno que va sumado a estas fantasías narcisísticas de poder y de lograr hacer cosas, es lo que hace que el terrorista tenga un sentimiento de omnipotencia como lo vimos en octubre 7. Ahora, también hay que tomar en cuenta qué es lo que sucede en el manejo y la psicología grupal. Por lo general, entre los terroristas hay una cabeza que es el líder o varias cabezas que se supone que ama a todos por igual. ¿Y qué es lo que sucede en los grupos? Se da una regresión a un pensamiento infantil. Se cede la voluntad a la voluntad del líder. Se hace lo que el líder plantea y el terrorista se vuelve un ser infantil que ya no piensa, que ya no critica, que ya no tiene juicio. Hay un psicoanalista que se llama Bion que habla que hay dos tipos de pensamiento. Un pensamiento más K es knowledge, conocimiento. Es un pensamiento que está abierto al crecimiento, a conocer, a saber, a aprender nuevas cosas. Y hay un pensamiento menos K que está cerrado totalmente al conocimiento o a las nuevas ideas, que es lo que sucede con el fanatismo, que se cierran en una idea, hay una obsesión por una idea y es muy difícil sacarlos de ahí. Por eso ha sido tan difícil lograr la paz en Medio Oriente, porque no se puede dialogar con esta gente por su pensamiento maniqueo, por las proyecciones que hacen de sus partes indeseadas y porque no aceptan nuevas ideas, no aceptan nuevos desarrollos mentales. Por eso ha sido tan difícil y quién sabe si algún día se pueda lograr. Entonces se da una regresión, disminuye la personalidad individual y hay contagio, las masas se contagian y siempre cuando el otro hace lo indebido es más fácil seguirlo haciendo. Se desprecia la vida humana y se ama fervientemente a Dios. El terrorista muere matando, cumpliendo con su ideal a satisfacer los deseos de un Dios que promete la unión y felicidad eterna. Ahora quisiera referirme a la operación terrorista que tuvo lugar el 7 de octubre en el Estado de Israel. Fue una contradicción total entre Eros y Tánatos. Había muchachos eróticos cantándole a la vida, bailándole a la vida, y llegaron terroristas que trajeron únicamente la muerte. Cometieron una masacre nunca vista desde el Holocausto. Escenas verdaderamente dantescas. La capacidad destructiva exagerada es desarrollada por dos razones: por la envidia temprana maligna y por la que es una voracidad que busca la destrucción del objeto. ¿Cuál es la envidia temprana maligna? Imagínense un bebé carenciado con hambre que sabe que su mamá tiene leche en los senos y no se las quiere dar. Va a querer arrancársela a mordidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con las mujeres de Juárez? ¿Se acuerdan que los violadores le arrancaban los pezones a mordidas queriéndoles arrancar la leche que nunca tuvieron en la infancia? Entonces es simbólico lo que les estoy diciendo. Pero esta envidia temprana maligna explica mucho de lo que sucedió en octubre 7 y ahorita lo voy a explicar. Esta voracidad busca la destrucción total del objeto. Y otra causa de tanta maldad es la carencia de alteridad del ser. O sea, esta incapacidad que tienen algunas personas para poder ver al otro como un ser humano independiente que piensa, que siente y darle la categoría de humano. Cuando no puede verse así al otro, se le quita esta categoría, se le roba su humanidad y entonces se le percibe como una cosa, como un bicho, como una alimaña, que es lo que sucedió durante el nazismo,
que a los judíos se les prohibía hablar de su cuerpo, les decían que tenían que decirle shmate. Les habían robado totalmente su humanidad, eran simplemente objetos y cosas a los que había que matar sin ninguna culpa. Y sí, ha habido otros actos terroristas en últimos tiempos, pero estos actos terroristas tienen una diferencia, ya que fueron perpetrados contra una masa sin personalidad. Pero en el caso de la acción terrorista de octubre 7, fue un verdadero acto de barbarie, de asesinato, porque el terrorista veía a los ojos a la mujer que presenciaba cómo, con una rabia vengativa, violaban al hombre. Veía a los ojos al padre que sufría al mirar cómo violaban entre muchos hombres a su esposa y a sus hijas, antes de asesinarlas. Veía a los ojos al hermano que sufría al ver que desmembraban a su hermana. Veía a los ojos a la madre horrorizada al escuchar los gritos de su bebé cuando lo quemaban en el horno. Veía a los ojos a la niña que presenciaba cómo torturaban y mataban a su madre. Veía a los ojos a la joven encinta mientras le abrían a cuchillazos el vientre para extraerle a su bebé. El terrorista veía a los ojos a la joven, quien a machetazos le cortaban los senos para después jugar jubilosamente a la pelota con ellos. Y en ese mirar a los ojos, la humanidad se perdió. En ese mirar a los ojos del que sufre mientras el otro goza, se da la catástrofe de la condición humana. Es el lado más oscuro de la naturaleza del hombre. Haciendo un análisis psicoanalítico de algunas de estas barbaridades, desde el punto de vista psicoanalítico puede interpretarse la decapitación de tantos hombres como el deseo vengativo edípico de matar al padre rival y dominador. Los horripilantes actos de furia misógina de abrir a cuchillazos el vientre de la mujer embarazada podrían interpretarse como ese goce perverso unido al deseo de regar sangre de mujer fértil, representante simbólica de una tierra ajena que envidiosamente se desea y como no se puede poseer, se destruye. Al igual que arrancar a machetazos los senos de mujeres nutricias, mujeres inaccesibles como posiblemente fueron sus madres. Ataque feroz para robarles lo que no tuvieron. Pulsión de muerte pura. Y nos hace preguntarnos, al igual que en el Holocausto, ¿cómo fue esto humanamente posible? Es difícil olvidar esa escena del carro de guerra con terroristas encapuchados y escopetas al aire, enardecidos, y llevando como trofeo el cuerpo de una joven inerte que fue violada y desarticulada, mientras sus allegados la golpeaban a palazos y le escupían riendo y gritando jubilosos en un estado narcisista, maníaco, con muestras de sadismo y sociopatía. Puede pensarse que a través de ese acto de sociopatía omnipotente restablecían su narcisismo y retribuían al yo su poder. Actitudes sociopáticas de tortura y maltrato sin ninguna muestra de arrepentimiento, sino como una manera de que ellos creen que se cobran lo que la vida les debe. Considero que estas muestras de salvajismo y de barbarie son un ejemplo de lo que sucede cuando se sucumbe a los impulsos más primitivos y animalescos. Como conclusión puedo decir que Freud no vio los estragos que dejó el Holocausto, esa fractura de la civilización occidental, en la que el hombre dio cuenta de la intensidad de la destrucción que puede generar un ser humano hacia el otro. Seguramente hubiera abundado en su teoría sobre el instinto de muerte y tendríamos nuevos elementos para comprender esa fuerza destructiva. Adorno tuvo razón al decir que después de Auschwitz no podría haber más poesía, porque no aprendimos, porque la lección no fue suficiente y la pulsión de muerte pura se repite y la terrible destrucción del hombre contra el hombre continúa. Podríamos poner en duda el postulado freudiano de el que no recuerda repite,
porque sí se ha hablado incansablemente sobre el no olvidaremos, haciendo alusión al Holocausto. Y el dolor de ese trágico capítulo de la humanidad se ha manifestado en las voces, en la memoria y en las almas desgarradas por los duelos de millones de personas, duelos que aún no sanan y se transmiten de generación en generación, y la historia se repite. Freud habló sobre la psicología de las masas y de cómo en estos grupos se da una disolución del superyo, que ante la idealización de un líder destructivo se pueden cometer las vejaciones más monstruosas, pero no es lo mismo teorizarlo que vivirlo. Cuando no se puede ver esto a la distancia, cuando la ajenidad deja de ser extranjera, se experimenta un sentimiento de que la condición humana ha colapsado. Y esto me lleva a preguntarme, al igual que lo hizo Primo Levi, ¿es que esto es un hombre? Muchas gracias. Gracias, Raquel. Bueno, me pasas el aparato. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, me da mucho gusto ver que hay gente que está interesada en escuchar nuestros trabajos. Y bueno, hoy les voy a presentar un trabajo que se me ocurrió pensar ante la violencia, un conflicto de identidades, una reflexión psicológica, es solo una reflexión. Quiero confesarles que me costó muchísimo trabajo escribir estas palabras. Me llené de resistencias y de miedos. Sin embargo, el silencio me confundía en ese momento cuando las escribí y me carcomía quedarme en silencio. Por lo que aquí estoy, en un acto de valentía, alzando la voz, como cada soldado se enlista para salvar a un pueblo y su propia identidad. Hablaré del 7 de octubre como un ejemplo de la violencia en el mundo. Quiero dedicar estos escritos a las víctimas de este atroz acto de terrorismo, a los rehenes que vivieron un infierno, a los familiares que les regresaron los cuerpos de sus seres queridos y a todas las víctimas de esta terrible guerra que se desencadenó. El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas lanzó un ataque masivo e inesperado contra Israel, que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración de combatientes en territorio israelí. Este ataque resultó en la muerte de numerosos civiles y militantes israelíes, así como en la captura de rehenes. La magnitud y brutalidad del ataque desencadenaron una respuesta militar a gran escala por parte de Israel, lo que llevó a un conflicto armado intensificado entre Israel y Gaza, con devastadoras consecuencias humanitarias y políticas en la región. A 85 años del Holocausto, el mundo se sentía tranquilo, se empezaban a romper esas barreras ideológicas. Cuando ya casi no hay sobrevivientes del mismo, fue sorprendente para mí cómo después del 7 de octubre todas las identidades se vieron contenidas por barreras sociales. La noticia del 7 de octubre cimbró al mundo entero, pero especialmente a las identidades individuales y colectivas. Este evento marcó un hito en la historia reciente, dejó profundas huellas. La intención de estar aquí es reflexionar sobre cómo los eventos traumáticos afectan a la formación y la transformación de las identidades desde una perspectiva psicológica, cómo impacta consciente e inconscientemente en el ser humano. Freud dice, todo lo que establezca sustantivas relaciones de comunidad entre los hombres provocará sentimientos comunes,
Sobre ellas descansa una buena parte del edificio de la sociedad humana. Todo en donde nos identificamos con algo o con alguien va conformando nuestra identidad. Entonces me pregunto, ¿qué pasó con la identidad de cada persona que vivió directa e indirectamente este evento? ¿Cómo entra en conflicto una identidad? Pasar de lo individual a lo colectivo, al pasar de lo individual a lo colectivo, el individuo se ve envuelto en la masa, ¿sí? Y su identidad se va a ver influenciada. Dice Freud, aislado era quizás un individuo oculto. En las masas es un bárbaro, vale decir, una criatura que actúa por instinto. Posee la espontaneidad, la violencia, el salvajismo y también el entusiasmo y el heroísmo de los seres primitivos. Dejas de ser tú mismo, te has convertido en un autómata carente de voluntad. Entonces, no existe una masa sin individuo, ¿sí? Y por lo tanto, el individuo se alimenta de la masa y la masa se alimenta del individuo, haciendo de esta dinámica en la identidad algo tan individual como colectivo. En la vida emocional de las personas, el otro cuenta con regularidad como un modelo, como auxiliar o como un enemigo. Esto se complejiza y me invita a otra pregunta. Entonces, ¿quiénes somos para el mundo? El conflicto de la identidad te cuestiona. Que ya cuestionarlo es dar un paso adelante. El no saber si esta ha sido una guerra política, religiosa, o si es una guerra mediática o social, o si es solamente un acto terrorista, es confuso. Y es ahí donde la identidad empieza a entrar en conflicto. El trauma, en el contexto de experiencias que sobrepasan la capacidad del individuo para procesarlas y asimilarlas, se relaciona estrechamente con la formación de una identidad, ya que las experiencias traumáticas pueden quedarse en el inconsciente, influyendo en el comportamiento y las emociones del individuo de manera significativa. Eventos como el 7 de octubre pueden desencadenar un trauma cultural y se transmiten a través de las generaciones. Las narrativas compartidas sobre el evento ayudan a definir y reforzar las identidades colectivas. Es decir, hablarlo, platicarlo con otras personas, ayuda a definir tu identidad. Estos eventos se convierten en traumas culturales que pueden redefinir la identidad de un grupo, creando una memoria colectiva que se transmite a través de generaciones. Las experiencias colectivas, que son psicológicamente poderosas y definitorias, pueden pasar a ser transmitidas de generación en generación, a menudo de manera compleja e inconsciente. En momentos de triunfo o derrota colectiva, por ejemplo, pueden internalizarse y convertirse en parte de una identidad colectiva. Los eventos traumáticos no solo afectan al individuo, sino que también se inscriben en el inconsciente colectivo. También el trauma puede desestabilizar el sentido de identidad de las personas. ¿Qué está ocurriendo en este mundo? ¿Es posible tanto sadismo, tanta violencia, tanto odio? ¿Qué estamos dejándoles a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos? El mundo encontró una vía para descargar su agresión. La humanidad presenció, y por qué no decirlo, algunos gozaron del linchamiento de una población. Freud, en su observación con los niños, se da cuenta que cuando un niño le pegaba a otro niño y había un espectador, el espectador experimenta un elevado placer y satisfacción. Lo mismo pasa cuando uno ve el linchamiento de un toro o en épocas anteriores el ahorcamiento de una persona. Se experimenta una peculiar emoción, probablemente una mezcla de sentimientos en las que la repulsa y el placer tenían participación considerable. Entonces, en toda esta conflictiva, la identidad de quien se transforma, a mi parecer, afecta tanto la del agresor como la del agredido y a la del espectador.
de manera colectiva. Einstein, en una carta que le escribe a Freud, ¿sí?, en la guerra, le dice a Freud que el derecho y el poder van inevitablemente de la mano y las decisiones jurídicas se aproximan más a la justicia ideal que demanda la comunidad. Asimismo, menciona que en la guerra, en la elaboración de armamentos, favorecen los intereses particulares de un grupo que son indiferentes en las consideraciones sociales. Esto, según Einstein, permite organizar masas y convertirlas en su instrumento, desmoralizando así a una sociedad y permeando de manera directa en la identidad. Esto lo dice hablando de una guerra, pero ¿qué se puede pensar de un atentado donde la realidad supera cualquier imaginación? Es inconcebible mantener y pensar mentalmente en tomar a bebés y meterlos al horno para ser quemados a los ojos de sus padres. Personas masacradas, violadas, mutiladas y cientos de muertos tras la guerra que se desencadenó. Quedamos todos inmersos en un dolor psíquico, en el alma, después de lo vivido el 7 de octubre. Derecho y violencia son dos opuestos, dice Freud a Einstein, le contesta en la carta. A lo que yo me pregunto hoy en día, ¿existe el derecho? Pareciera que ya estamos en un punto donde no hay derecho a vivir y predomina la violencia, provocando un conflicto de identidad, entrando en una paradoja. Por un lado, a pesar del trauma ante un acto terrorista que está lleno de violencia y su intención es deshumanizar, por el otro, como espectador, nos llenamos de ganas de vivir. Fortalecimos nuestra identidad, identificándonos de alguna manera con el conflicto. En este mismo escrito, ¿sí?, Freud, Einstein le pregunta, ¿cómo es que en estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo hasta llevarlos a sacrificar su vida? Solo hay una respuesta posible, dice, porque el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción, llevándonos así a una psicosis colectiva. La carga de violencia y desestabilización se percibe y se procesa de manera única en cada persona. Algunos lo reprimen, otros lo niegan y otros proyectan para manejar su angustia y el dolor. Un individuo que haya vivido de cerca este evento podría, por ejemplo, experimentar flashbacks, ansiedad y una disociación de su propia identidad. No todos tienen la fortaleza de tolerar tal conflicto y es por eso que puede llegar a quebrarse la identidad. Esto me invita a poner la lupa en el tema del fanatismo, donde la reflexión se convierte en un dogma que esteriliza el pensamiento y que viene de uno o de muchos pensamientos plegados de miedos. Las consecuencias de los fanatismos de hoy en día, en un entorno polarizado, nos invita a pensar en la otredad, en aprender a vivir en la diversidad, en que las diferencias no nos separen, en vivir en comunidad, con la inclusión. Sin embargo, pensar en la otredad pone en juego lo individual, observando que a cada quien le duele lo suyo, y cuando el dolor está en juego, se instala un acto de sobrevivencia. El pensamiento fanático se puede considerar, entonces, mucho más primitivo que la psicosis. Este pensamiento fanático se alimenta de normas e ideas que no son procesadas por la reflexión, toman lo absoluto y lo convierten, de lo absoluto de esto que viene de lo social. Es importante señalar que en este mundo plegado de noticias falsas, promueven incertidumbre y miedo y promueven que surjan grupos sociales totalitaristas. Se requiere construir diálogos, narrativas post-trauma para la recuperación y la cohesión social. Los medios de comunicación,
y los líderes juegan un papel importantísimo en la construcción de estas narrativas, moldeando la percepción de toda una comunidad, afectando a las mentes y a las identidades de todos los seres humanos. Por eso es importante. Sin embargo, estos medios de hacer narrativa están hoy en día totalmente polarizadas y llenas de fake news, de ignorancia y de un bombardeo de información a medias que llenan las mentes de confusión. En nuestra comunidad judía de México, varias identidades se vieron movilizadas. Aún viviendo fuera del país, se sintió el dolor de ver lo ocurrido. Personas un poco ajenas me preguntaban, ¿por qué tanto dolor si tú vives en México? Como si la identidad te la da solamente tu nacionalidad. Absurdo a mi manera de ver. Este evento toca huellas sensibles transgeneracionales. Revivió traumas del pasado. Se sintió una mutilación en la identidad. Algunos optaron por negarlo. Otros por no hablarlo, como si en el silencio se sintieran más protegidos. Algunos otros se sintieron decepcionados de la respuesta y del silencio de amigos cercanos. Otros aún renegaron de sus costumbres, de su religión y de su propia identidad. Además de los que se sintieron apanicados, ya que se veía en las redes sociales amenazas de muerte por el simple hecho de ser judío. Creo que se necesita algo para restablecer el orden de nuestras mentes y de nuestras almas. Sabiendo que el trauma desafía y transforma la identidad, tanto a nivel personal como cultural, propongo entonces comprender y elaborar el trauma para una óptima recuperación y la integración de estas experiencias en una narrativa coherente, promover la capacidad de transformación de las identidades tras el trauma será un testimonio de una lucha interna y externa, de una unión en la comunidad para ayudarnos entre nosotros, a todos los individuos y a las comunidades a sanar y a reconstruirse. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en que tenemos limitantes ante traumas sumamente desorganizadoras. Es lo irreparable. Tenemos que aceptar que estos traumas dejan, en muchos casos, algo imposible de reparar. Aquello en lo que no existe alternativa alguna de rectificación, reparación o enmienda, y los costos psíquicos que dichas situaciones implican para el sujeto que se ve sometido en este tipo de graves infortunios. Muchas gracias. Polarización. ¿Te voy diciendo a ti? Sí. Mi trabajo se llama Héroes, Víctimas y Villanos, un análisis de la polarización social después del 7 de octubre. Voy a empezar... No, mejor tú ayúdame a mover. Sí. Con esta frase que dice: mis padres me enseñaron que cuando hay grandes incidentes, también hay grandes narrativas que colocan a los personajes en un rol, héroes o víctimas. Es importante no creer en estos roles y esforzarse por no dejarse arrastrar por una sola emoción, sino contener la ambigüedad y dejarse habitar en la complejidad. Esta frase la dijo Edgar Keret en una entrevista del Times. Bueno, no me acuerdo. Es un escritor israelí, hijo de sobrevivientes del Holocausto. Entonces, un poquito recapitulando, el 7 de octubre, yo estaba en mi casa, en México era un viernes en la noche, cuando empecé a recibir noticias de lo que estaba sucediendo en Israel, ¿no? En ese entonces no sabíamos bien qué estaba pasando, solo sabíamos que se estaban infiltrando terroristas a los kibutzim y a la población en el sur, y eso en sí mismo fue un shock, ¿no? Causó un impacto en todos nosotros porque
pensábamos como inconcebible que eso fuera a pasar. Después ya nos fuimos enterando de lo violento y los alcances que tuvo ese sábado negro, y es como que algo se rompió, algo se quebró en nuestra percepción, ¿no? En nuestro sentimiento de seguridad, en muchas cosas, ¿no? Después de eso vino la respuesta de Israel, que también fue dolorosa y choqueante. Me acuerdo, por ejemplo, cuando apenas iba a ingresar a Israel, que estaban diciendo que la población palestina no tenía dónde ir, ¿no? Que cerraron las fronteras en Egipto, y todos estábamos con una incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Como todo está colapsando. Y entonces empezó una escalada de violencia muy destructiva y parecía que no había espacio para procesar lo que estaba ocurriendo. Las redes sociales se llenaron de discursos polarizados de ambos lados, argumentos tajantes, binarios y simplistas de buenos, malos, opresores, oprimidos, héroes, víctimas. Convirtieron la guerra en un producto de consumo que anulaba la dimensión humana y compleja de lo que estaba sucediendo. Y esto promovió que mentes fanáticas adoptaran la causa, justificando distintas expresiones violentas a nivel global. Vimos resurgir el antisemitismo, y en los sionistas fueron como los depositarios del nacionalismo despiadado, raíz del mal. Gabriela Mann, que es una psicoanalista israelí, dice que ocurrieron diferentes reacciones ante el desastre. Algo que puede ocurrir son acciones solidarias y de movilización para ayudar a los otros. Esto fue muy claro en Israel, y en México también lo vimos, ¿no? Como personas en el norte del país abrieron las puertas de sus casas para recibir a la gente del sur, y bueno, también en México vimos como mucha movilización, pero también puede emerger un sentido de fragmentación, dolor psíquico, tristeza, agotamiento, dudas existenciales, congelamiento mental y síntomas psicosomáticos. Y como una defensa ante esto, puede haber despliegues de grandiosidad y omnipotencia, ¿sí? Que toman forma de una sed de venganza para intentar reparar el sentimiento de fragmentación del que les hablé anteriormente. Un ejemplo de esto, yo les quiero platicar como anécdota esta canción, se llama Harbu Darbu, alcanzó el primer puesto en las plataformas de streaming en Israel al principio de la guerra. Esta canción llegó mi hijo de 7 años de la escuela contándomela, y si uno la escucha, es una canción sumamente violenta, que se refiere a llover el infierno sobre el oponente. Los artistas mencionaron que era hora de reemplazar la tristeza por ira. Y parecía que nadie se preguntaba, ¿no? Estábamos todos arrasados por este shock y este sentimiento, ¿no? Y es que en situaciones de violencia social, las personas van aceptando de a poco las cosas que en otras circunstancias no aceptarían. Porque existe una cualidad contagiosa y diseminativa del fanatismo que puede obstaculizar la capacidad de pensar del observador, sobre todo ante la vulnerabilidad, la amenaza y la desesperanza de la guerra. Entonces, en medio de esta avalancha y de esta impotencia, yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo como psicoanalista? Y me di cuenta de la importancia que tiene preservar la capacidad de cuestionarnos y de reflexionar, aún y a pesar del shock, la falta de respuestas y los sinsentidos. Entonces, para pensar la guerra, lo primero que me encontré fueron estas cartas de las que ya hablaron, de esta correspondencia entre Einstein y Freud en 1933, donde Einstein le preguntaba a Freud si creía que había una solución a las guerras, ¿no? Como una manera posible de evitarlas, y Freud le contestaba que no, que las guerras son antiguas, que siempre han existido, y que más bien habría que aceptarlas como parte inherente de la naturaleza humana. ¿Sí? Él las consideraba un desborde de la pulsión de destrucción, la pulsión de agresión en los seres humanos, su inclinación violenta, el placer que les genera destruir y su ferviente deseo de dominar al otro explicarían las guerras. Y yo me preguntaba, bueno, sí, existe un potencial asesino en todos nosotros, pero me parece que esto no alcanza. Una cosa es potencial, ¿no? Aquí los psicoanalistas estamos acostumbrados a pensar en la pulsión de muerte, ¿no? Pero esto parecía ir más allá, ¿no? Esto no alcanza para comprender los actos perversos y retorcidos cometidos por los terroristas del Hamas el 7 de octubre. Y es que hay un concepto que es el mal radical,
que es un mal que supera los límites de lo representable y comprensible. Decía Amos Oz que en el mundo hay distintos grados de maldad y distinguir entre ellos es tal vez la principal labor moral que tenemos. Quien no es capaz o no está dispuesto a clasificar el mal puede convertirse en un siervo del mismo. Y entonces decía, si con la pulsión de muerte no alcanza, ¿desde dónde podemos pensar como las acciones de un grupo terrorista? Aquí no me voy a detener porque Raquel ya habló mucho de eso. Unas dos más, hasta la siguiente imagen. Ajá. Pero sí decirles que profundizar en el psiquismo individual no es suficiente para comprender un fenómeno tan complejo y que no hay evidencias de una psicopatología significativa a nivel individual en los terroristas. Entonces, es necesario pensar en un inconsciente grupal y cultural, cimentado en las historias de los linajes, con sus memorias silenciadas y contadas, con sus legados transmitidos de manera consciente e inconsciente de una a otra generación. Aquí es importante preguntarnos qué de nuestra manera de pensar y de actuar también tiene que ver con estos legados. ¿Desde dónde estamos pensando, sintiendo y actuando? Entonces empecemos por aceptar que la guerra nos hace sentir vulnerables, amenazados y desamparados. A nivel individual, todos, cuando éramos unos bebés en etapas muy tempranas, como nacimos siendo totalmente dependientes de un adulto que nos cuide y vulnerables, nuestro psiquismo necesitó separar las experiencias que tenemos en buenas y malas. Entonces, cuando la mamá le da de comer a un bebé y está saciado, calientito, se siente bien, entonces la mamá es 100% buena. Y cuando frustra y el bebé tiene hambre, frío, sueño, entonces la mamá es 100% mala. Y el bebé no puede entender que la mamá es la misma persona, ¿no? O sea, son dos mamás, la buena y la mala. Esta defensa, muy temprana, la utiliza nuestro psiquismo para organizar nuestra experiencia y en momentos de crisis puede haber regresiones y utilizamos estas mismas defensas. Y en los grupos extensos también hay regresiones, que es como para preservar adentro todo lo bueno y en los enemigos se proyecta todo lo malo. Aquí pues parece obvio, pero no está de más como preguntarnos cosas tan simples como ¿todos los palestinos son terroristas? ¿Todos los palestinos educan a los niños a la guerra y a odiar y todos los judíos educamos a la paz y a amar? Les voy a hablar ahora de algunos fenómenos grupales que se dan ante la amenaza de la guerra. Lo primero es que ocurre una necesidad de mantener una identidad de grupo diferenciada y cohesiva. Para esto se reactivan las quejas históricas y se utilizan los símbolos. Ustedes han visto todo el apogeo de Maguen David, ¿no? Todos los símbolos que usamos con más fuerza. Y se exageran las pequeñas diferencias, como para decir no somos iguales a ellos. Pero ¿qué creen? Otro de los fenómenos que ocurre es que los enemigos se vuelven similares. Este proceso es negado absolutamente en un nivel consciente. Esto es porque el enemigo es a la vez real y fantaseado. ¿A qué me refiero? Es real porque las violencias son reales, el enemigo es real, pero en las representaciones de estos enemigos se depositan también representaciones de todos estos aspectos malos, ¿sí? De los que les hablé anteriormente y que se condensan, ¿no? En un mismo enemigo. Se mezcla todo, entonces eso es inconsciente. Quiero aclararles que hablar de que los enemigos se parecen se refiere a la similitud entre los fenómenos psicológicos que se despliegan, ¿sí? Como la radicalización, el fanatismo, etc. No a la gravedad de los métodos de violencia. La regresión hace que las narrativas de los grupos se rigidicen. ¿Y cuáles son estas narrativas? Aquí está la Shoah versus Nakba, que vemos una polarización de dos narrativas y memorias colectivas. Para las narrativas históricas, tanto del pueblo judío como del palestino, están plagadas de momentos traumáticos de exclusión y rechazo. Para el pueblo judío, el ejemplo más claro es la Shoah, ¿sí? De cuya transmisión parte el mensaje de nunca jamás, permitir, callar, tolerar. El legado de defenderse y el establecimiento del Estado de Israel como garante de seguridad y libertad. Y para los palestinos la Nakba representa la catástrofe, en donde recuerdan el despojo de sus tierras y de sus casas.
Las memorias colectivas impactan en la percepción que tienen del conflicto los integrantes de un grupo con una identidad compartida, así como los prejuicios que tienen sobre los grupos diferentes. Y hay que preguntarnos, ¿será posible que los políticos de ambos lados utilicen estos discursos tatuados en el inconsciente cultural de ambos pueblos como herramientas para anular la alteridad, perpetuar cadenas de distancia, rencor e incomprensión hacia el otro lado de la historia? Para profundizar un poquito más en eso, les voy a dar algunos otros conceptos. Estos son trauma elegido y gloria elegida, que son representaciones mentales de eventos históricos que se transmiten de una a otra generación y se vuelven marcadores específicos de la identidad de un grupo. Por ejemplo, en todas las religiones, nacionalidades hay esto, ¿sí? Aquí en México podemos pensar en festejos de la independencia, en los niños héroes, por ejemplo, se transmiten historias de héroes que se mitologizan, transmitiendo emociones de éxito y triunfo. Las glorias elegidas unen a los niños de un grupo extendido y aumentan el autoestima. En tiempos de guerra, los líderes reactivan las representaciones mentales de las glorias elegidas para fortalecer la identidad de un grupo. El trauma elegido es una representación mental de un evento que le causó al grupo pérdidas drásticas y lo hizo sentir vulnerable y víctima de otro grupo extenso, causando una herida. El trauma se liga a la incapacidad de las generaciones pasadas de elaborar un duelo después de experimentar un evento traumático e indica la falla del grupo extenso para revertir la herida narcisista, el sentimiento de desamparo y humillación. Esto tiene mucho que ver con la transmisión intergeneracional del trauma y la identidad del grupo, ¿no? Cuando hay un evento traumático compartido, por ejemplo, una tragedia histórica, una parte interna de los individuos de un grupo queda lastimada y una parte de esa imagen personal herida se deposita en la imagen de sí mismos que van a tener los niños de la siguiente generación, con la intención de que ellos puedan elaborar las pérdidas o revertir los sentimientos de humillación. Estos depósitos constituyen la transmisión intergeneracional del trauma. Si los niños no pueden lidiar con lo que se ha depositado en ellos, a su vez lo transmitirán a las generaciones próximas. Como envuelven tentativas de elaboración del trauma, los traumas compartidos marcan la identidad del grupo con más fuerza que las glorias elegidas. Los traumas elegidos conllevan experiencias poderosas de pérdida, humillación, desamparo, venganza y odio que determinan los mecanismos que utilizarán los miembros del grupo para intentar transformar estos sentimientos. Algo muy importante es que una vez que la representación de un evento traumático se convierte en trauma elegido, la historia real del evento deja de ser psicológicamente crucial. Lo crucial se vuelve la fuerza con la que este marcador une a los miembros del grupo y les da identidad. La función del trauma elegido se puede ir transformando conforme pasan las generaciones. En una generación puede apoyar a la identidad del grupo como víctima y en la otra se puede usar para fortalecer una identidad de vengadores o puede permanecer dormido en la memoria colectiva y en tiempos de estrés, cuando la identidad del grupo es amenazada, se reactiva y puede ser utilizada por los líderes para fines políticos. Ocurre como un colapso del tiempo y el trauma elegido es vivido internamente como si hubiera pasado ayer, contaminando las percepciones que se tienen de los eventos y enemigos presentes y generando comportamientos mal adaptativos, toma de decisiones irracionales y resistencia a los cambios. A estos conceptos este autor Cironi agrega otro que es el de trauma intencional y dice que estos son causados deliberadamente por el hombre para provocar una transformación en los individuos que fomente el desarrollo de determinado tipo de emociones, pensamientos y comportamientos que son útiles para otros, quienes los manipulan para su propio provecho. El objetivo es deshumanizar y desculturalizar. Los traumas elegidos preparan el terreno para construir traumas intencionales que tienen una función política. Son técnicas para generar una metamorfosis de la identidad de un pueblo.
Las memorias generadas por estos pueden ser el medio cultural para posteriores actos de venganza. Las víctimas de traumas intencionales no sufren de desórdenes intrapsíquicos, sino del efecto de construcciones políticas patológicas. En la mayoría de los casos, la producción de estos desórdenes fue planeada y elaborada de antemano por seres humanos que deliberadamente decidieron crear este impacto patológico a niveles colectivos e individual. Este autor considera que el ataque de Hamás pudo haber sido una estrategia política deliberada para crear un trauma intencional en la población gazatí que provoca en los individuos un deseo de venganza y fortalezca el compromiso con la causa palestina. Esto explicaría por qué del lado de Israel muchos habitantes fueron evacuados y se vio la manera de proteger a la población, y del lado palestino no hubo este movimiento, incluso cuando hubiera sido posible, por ejemplo, que se refugien en los túneles. No hubo ni siquiera este movimiento. El autor cree que esta falta de protección del pueblo palestino fue planeado a priori por líderes del Hamás para generar un trauma intencional. ¿De qué otra manera los líderes del mundo podrían estar aprovechando las guerras y las ansiedades de ambos pueblos para construir un trauma intencional? Una de las manifestaciones de los traumas intencionales es la vergüenza inconsciente, que es muy importante entender esto, ¿sí? Por ejemplo, esto lo podemos entender en sobrevivientes de la Shoah, por ejemplo, que escaparon. No sé si conocen casos, yo conozco un caso que escaparon antes de la guerra y llegaron a México y ocultaron totalmente su identidad, se hicieron pasar por católicos, no dijeron nada, como por miedo, se silenciaron y se escondieron por vergüenza y miedo, ¿sí? Es necesario hacer conciencia de que nosotros somos productos de traumas elegidos, glorias elegidas y traumas intencionales transmitidos de una a otra generación a través de rituales, discursos, educación. Estas marcas, queramos o no, moldean nuestra identidad colectiva, y esto incluye un aspecto oculto de vergüenza que es en sí mismo una fuente de trauma. Les quiero recomendar esta película que pueden ver en Prime, que es más o menos vieja, pero está muy vigente. Se llama Vals con Bashir, es como un documental, pero animado, y cuenta la historia de este soldado Ari Folman, que sufre de pesadillas y amnesia y nos recuerda cosas, y entonces empieza a entrevistar a diferentes compañeros soldados y diferentes personajes que estuvieron con él en la guerra del Líbano, y se da cuenta, no sé si saben, en la guerra del Líbano, mientras Israel estaba incursionando en Líbano, no Israel, sino un grupo una milicia de cristianos hizo una matanza, que es la matanza de Sabra y Shatila, contra un grupo de refugiados palestinos, ¿sí? Entonces, este soldado fue espectador de esta masacre, aunque el ejército de Israel en sí mismo no lo planeó, pero estaban ahí mientras sucedía. Y entonces se da cuenta, cuando empieza como a recuperar esta memoria, se hace consciente del dolor y culpa que le habían arrebatado su memoria y habían puesto en su lugar un fantasma, y es así como logra recuperarse y generar su propia mirada. Y a mí me hizo preguntarme, ¿no? Todo esto que estamos viviendo y todo esto que se está viviendo en Israel y los soldados va a tener repercusiones en un futuro, ¿no? No podemos pensar que no. Hay otro concepto que es el escotoma psíquico. El escotoma es esta como mancha blanca en la visión, entonces se refiere a que no podemos mantener simultáneamente los horrores que vivieron los israelíes y los palestinos sin reprimir uno de los dos. El 7 de octubre es cada vez menos citado en revistas internacionales. Se ha evaporado de la memoria colectiva. Solo la devastación en Gaza y los niños desamparados aparecen y horrorizan, olvidándose de la masacre del 7 de octubre. Nosotros pensaríamos, bueno, a lo mejor es por antisemitas, pero es interesante porque este autor no es judío. Y él lo que dice es que quizás esto es porque el 7 de octubre no puede ser totalmente pensado y elaborado. Permanece como un trauma oculto que es fuente de vergüenza inconsciente, tal como pasó con algunos sobrevivientes del Holocausto. Estamos viviendo en una especie de vergüenza inconsciente colectiva que no puede sostener que los dos lados sufran al mismo tiempo, lo que nos fuerza a tomar bandos
y permanecer atrapados en la persecución de buenos, malos, correcto e incorrecto, débil, fuerte. Somos los primeros prisioneros de una masiva manipulación emocional preplaneada. ¿Y ahora qué? Es importante siempre, como dije al principio, mantenernos pensando, ¿no? Porque la guerra puede ser un mecanismo inconsciente para elaborar los duelos desde la paranoia. Entonces, lo primero que sí podemos hacer es mirar a nuestro interior y procesar las angustias, las pérdidas y las desilusiones que implicó esta guerra. La desilusión, por ejemplo, porque Israel no fue el lugar seguro en su momento, ni el país soñado, porque no vivimos en un mundo donde nosotros estamos bien y los otros mal, donde nosotros somos buenos y los otros representan la maldad absoluta. Este es el primer paso para lograr una mirada más objetiva del conflicto, que eventualmente nos permita reconstruir una esperanza de resolución. Gabriel Ammann dice que la identidad del israelí y del judío del mundo, yo diría, está en jaque, porque el israelí se enfrenta a estados contradictorios. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Dónde quedó el israelí idealista apasionado por construir un estado judío de leche y miel? Hoy coexisten pensamientos sobre la importancia de defender el país con dilemas éticos que implica la guerra y resuenan con los propios traumas transgeneracionales. Cada uno hay que preguntarnos qué otras cosas tenemos que elaborar. Podemos hablar de paz. Paz es un concepto que está como muy idealizado y muy romantizado. Amos Oz hablaba de un divorcio poco amistoso, en donde es necesario reconocer al otro y ceder y hacer concesiones dolorosas. Pero todos nos preguntamos, ¿reconocer a Hamás? Un requisito para la paz sería la tolerancia, pero como decía Humberto Eco, en el curso de nuestra guerra común a la intolerancia, debe ser posible que siempre sepamos distinguir entre lo tolerable y lo intolerable. Y el terrorismo siempre debe de ser intolerable y enérgicamente condenable. Pero la guerra está muy lejos de ser algo que nos deba de tener conformes. Entonces, ¿cómo construir la paz con un gobierno terrorista fundamentalista cuyo objetivo es destruir a Israel? ¿Es posible erradicar el terrorismo? Amos Oz cuenta una anécdota en donde se sube un taxista, un taxista como muy derechista y le dice, ya, el problema, tenemos que asesinar a todos los terroristas. Y entonces Amos le dice, bueno, ¿cómo planeas hacerlo? ¿No? Que debemos de hacer una guerra, que incursionen los soldados, nos dividimos a asesinar a los terroristas en partes iguales, ¿o cómo le hacemos? Y entonces dice, sí, debería ser en partes iguales. Dice, bueno, supón que nos los dividimos y a ti te toca entrar a un departamento en donde está una pareja de terroristas y los tienes que asesinar. Entras, los asesinas, disparas, sales y escuchas un bebé llorar. ¿Qué deberías de hacer? ¿Deberías de entrar y asesinar al bebé? Y nada más le contesta que eres muy cruel, ¿no? Merab Roth, que es una psicoanalista que estuvo se movió mucho luego después del 5 de octubre para hacer intervención en crisis y atendió muy de cerca en la primera línea, digamos, a las víctimas, ¿no? Y a los familiares de las víctimas. Y dice que cuando llegaban estas personas muy enojadas les decía siempre que la venganza no es el camino. No queremos contagiarnos de deseos asesinos. Aunque estamos enojados por la enorme masacre que ocurrió el 7 de octubre, es necesario hacer un esfuerzo por preservar nuestros objetos buenos. Perdimos demasiado, pero perdemos más si también perdemos nuestros valores humanos. ¿Habrá alguna alternativa diferente a la guerra para combatir el terrorismo y al mal radical? El cuestionamiento me remonta al intento de Freud por responderle a Einstein si había alguna solución para evitar las guerras, aun cuando consideraba que se trataba de una esperanza utópica. Y la respuesta no es fácil. Sin embargo, pienso que nos corresponde siempre continuar haciéndonos la pregunta. Bueno, ya llegamos a la última ponencia de la mañana. Voy a primero agradecer al Deportivo por habernos invitado, a Raquel por haber organizado la mesa y decirles
que estoy muy emocionada de estar en esta biblioteca, porque esta biblioteca se llama Basi y Moisés Mishne, que son tíos profundamente queridos por mí y bueno, que estén donde estén, en algún lugar, estoy segura que nos están abrazando. Y agradezco profundamente también que están aquí con nosotros su hijo y su nuera, apoyándonos y ahora sí, abrazándonos desde la silla. Rubén y Toby, muchísimas gracias. Y bueno, sobre todo, especialmente a todos ustedes, porque a mí por lo menos me van a dejar hacer un diálogo. Y cuando las cosas duelen tanto y nos tienen tan impactados, la única manera de elaborarlos es haciendo un diálogo con los demás. Estos traumas no se elaboran uno por uno, se elabora entre todos. Así es de que espero que al final podamos hacer un diálogo importante con esto. Yo creo que también voy a pedirle que lo haga usted, por favor. Bueno, estamos amenazados. Mi trabajo se llama Tiranía, Antisemitismo, Destructividad y Repetición, con una fuerza muy importante en antisemitismo. Y me van a preguntar, ¿por qué antisemitismo si tiene que ver con todos? Y la verdad, el antisemitismo tiene que ver con todos porque Freud dijo que el antisemitismo es el paradigma del prejuicio. En este mundo estamos lamentablemente metidos en un prejuicio terrible. Y entonces Freud dijo que en todo grupo que aparece el antisemitismo, en realidad es una señal de alarma, una alerta temprana, pero señal de alarma, en donde la amenaza frente a la libertad, frente a la dignidad, frente a la tolerancia a la diferencia y frente a la humanidad está en peligro. Así es de que sí nos corresponde a todos los que estamos sentados aquí. Y en este mundo estamos amenazados no solo por el retorno del antisemitismo, sino sobre todo por el retorno de la barbarie a través de todos estos prejuicios. Deleuze dice que nuestro mundo se está transformando en una máquina que produce destrucción y crueldad. Y por eso voy a empezar por recordarnos qué es el antisemitismo. El antisemitismo en general es una forma de racismo, discriminación y odio hacia los judíos, pero hace una combinación de muchos prejuicios, no solo de uno, raciales, culturales, religiosos y étnicos. Hoy en día es un antisemitismo también geopolítico disfrazado de críticas sionistas. Para Freud, el antisemitismo es el paradigma del prejuicio y entonces todos los prejuicios implican estos 4 puntos, que me va a importar mucho que se acuerden de ellos durante la presentación, porque después vamos a usar estos puntos para trabajar prejuicios actuales en nuestro momento, inclusive en nuestro país. Lo primero es que hay una proyección del grupo mayoritario hacia un grupo minoritario, convirtiéndolo en un chivo expiatorio, porque el grupo mayoritario no tolera ansiedades y conflictos y la deposita en el grupo minoritario, convirtiéndolo en un chivo expiatorio y haciéndolo responsable de aquello que el grupo mayoritario no soporta de sí mismo. Por otro lado, hay una ambivalencia emocional en donde va a haber, por un lado, admiración al grupo minoritario y por otro lado, odio a este grupo, porque son grupos que sostienen valores éticos desafiantes que el grupo mayoritario no puede sostener. Por otro lado está la resistencia a la diferencia. Hay un odio frente a la alteridad del otro. Cuando las sociedades empiezan a resquebrajarse, aparecen los prejuicios y es cuando el otro es insoportable para uno. Y finalmente, pulsión de muerte, en donde hay una línea humana donde el otro se vuelve intolerable y entonces lo expulsas y lo destruyes, como una defensa. El antisemitismo, según Freud, es el paradigma de los prejuicios, razón por la cual los judíos generalmente durante toda la historia
son los primeros en la lista para la desaparición, pero detrás de ellos vienen las demás minorías. Por ejemplo, los nazis. Los primeros para desaparecer eran los judíos, pero después venían los gitanos, los homosexuales, los cristianos, los católicos, los latinos, etc. Es decir, hasta que quedara la raza pura. Quién sabe quién iba a quedar, pero eso es lo que ellos decían. Iban a destruir al mundo entero. Hoy en día, los grupos terroristas de la yihad islámica tienen como objetivo, primero, otra vez en la lista, a los judíos y a Israel, pero luego a todos los infieles, que en realidad son todos los que no son musulmanes. Estos sistemas tiranos, en realidad lo que hacen es un mandato de todos somos iguales y quien no lo sea, desaparecerá. Es decir, hay una lógica donde la diferencia no es tolerada. Para Freud, el antisemitismo aparece como síntoma de una sociedad que se tiraniza y se utiliza la destructividad frente al otro como una defensa, porque no se soporta el terror cotidiano que vivimos y para desmentirlo mejor buscamos un enemigo y depositamos ahí la situación. Actualmente en Occidente, el antisemitismo es un antisemitismo particular, es actuado por el hombre común. Y esto es algo distinto de lo que hemos visto. Gabriela de la Riva, en el 24, publicó un artículo que se llama «Qué cool es hoy ser antisemita». Me parece importante esta frase. ¿Por qué? Porque el mandato de los colectivos del movimiento woke es defender los derechos humanos a capa y espada, pero al mismo tiempo tienes que ser pro-palestino y antisemita. Estos movimientos woke en realidad defienden a todas las minorías y las feministas son unos de estos grupos que apoyan la violencia, que la violencia debe ser erradicada en el mundo entero, que la mujer no debe ser maltratada, no se debe ser violada, no debe ser lastimada. Pero, hashtag, unless you are a Jew. En el 7 de octubre, cuando las mujeres fueron lastimadas, maltratadas, violadas, ultrajadas, nadie levantó la voz por ellos. No hay quien pare el odio, así la barbarie acepta en lo cotidiano, circulando el odio en las calles, manifestaciones y actos antisemitas cada vez más violentos. Las preguntas de Gabriela es qué pasó en la FIL de Guadalajara, donde la premisa es dialogar con la diferencia, y a la vez se permitieron ataques a 2 judías que quisieron hacer sus ponencias, que no les permitieron hacerla, y hubo manifestaciones pro-palestinas en la explanada todos los días. Hoy en la FIL, en el 2025, sigue sucediendo esto con mucho más intensidad que el año pasado. Muchas manifestaciones apoyan a grupos terroristas sin reflexionar ni saber qué pasa al otro lado del mundo. Ni siquiera entienden que es un judío. Entonces, no hay judío al cual odiar. ¿Por qué se prestan a la violencia? ¿Qué tipo de antisemitismo se juega ahí? Hoy en día hay una manifestación que conocemos todos del 15 de noviembre y que termina haciendo una inscripción en la puerta de la Suprema Corte de Justicia, ni más ni menos que la Suprema Corte de Justicia, que ponen para Claudia Sheinbaum puta judía. Y que para mí es importante que la analicemos ahora, no voy a pasarla, que la analicemos ahora porque todos podríamos pensar que esto es un insulto o que esto es un acto vandálico. Pero esto no es ni un insulto ni un acto vandálico, es un síntoma social. Y ahora les voy a platicar un poco por qué quiero que recuerden los 4 puntos que dijimos al principio de cómo se maneja el prejuicio y vamos a ver qué pasa con esta frase más allá de Claudia Sheinbaum. Estamos frente a una señal de alarma, como les decía. La violencia extrema no comienza ni con la sangre, ni con las armas, ni con los campos de concentración. Comienza con las palabras. El otro es expulsado como semejante del lenguaje y del porvenir. Primero se desfigura el rostro, es decir, se le hace a la persona una identidad desfigurada. A Claudia, una puta judía. Después viene una denigración
de su dignidad. Se autoriza después la violencia sin límite. Aparece la barbarie. El graffiti nos obliga a reaccionar. Esta frase escrita con odio, buscando saltarse la ley, porque está en la Suprema Corte de Justicia, es decir, la ley ya no nos importa. Hay un doble prejuicio en esta frase. Por un lado, puta, es misoginia. La están denigrando como mujer. Apunta a una minoría. Y dos, judía, antisemitismo, segunda minoría. Segunda minoría, las dos con odio, como habíamos dicho antes, no se tolera la alteridad, se destruye al otro y quiero convertir al otro, desubjetivizarlo, cosificarlo, ahí viene la pulsión de muerte de la que hablábamos, se le convierte en resto o en basura simbólica y entonces se rompe el lazo social. Ya el otro no es un semejante, es una cosa y puedo hacer con eso lo que quiera. Por otro lado, se separa la sociedad, se fragmenta la sociedad. Por un lado, los que apoyan a las mujeres y los que no la apoyan, o los que están de acuerdo o no de acuerdo con los judíos no judíos. O sea, empieza a fragmentarse la sociedad y a hacer situaciones entre lo bueno y lo malo. Y ahí es donde aparece la violencia. Hay una responsabilidad ética y humana de no permitir convertir al otro en resto, ni permitir odio, ni que la violencia se escriba, más bien que la ley se escriba con violencia. Hay que tener cuidado, especialmente en nuestro país, con todo lo que está pasando también en la Suprema Corte, y que además está escrito en esa puerta. Entonces, es una primera señal de alarma para que todos estemos pendientes de qué hacer con este país y con la violencia que se está suscitando. El hombre común actual es un hombre muy acelerado, que en realidad casi ya no tiene tiempo para estar en una relación personal y afectiva con los demás. Entonces ha optado por estar demasiado tiempo en la pantalla, creyendo que la pantalla es un otro. Pero la pantalla no es un otro, es un espejo que te regresa todo lo que tú quieres, te regresa un espejo de ti mismo y te vuelves una persona narcisista donde no toleras al otro. El algoritmo hace que te lleguen reflexiones, pensamientos, imágenes sin contradicción. La gente adquiere un discurso inconscientemente autómata, robot programado sin cuestionarse nada. Es decir, entran a ideologías de moda sin darse cuenta que están entrando a esas ideologías. Por eso, para pensar esta mañana, me gustaría que pensáramos el prejuicio y sus mecanismos inconscientes junto con el antisemitismo. Pero sobre todo, el prejuicio de los otros hacia nosotros es importante, pero es mucho más importante entender el prejuicio de nosotros a los otros. No podemos quedarnos y creer que los otros son prejuiciosos con nosotros y nosotros con los otros. Y para eso vamos a utilizar dos personajes de hombres común que aparecieron en la Segunda Guerra Mundial, pero que son los representantes de los hombres común de hoy en día. Yo había dicho que el antisemitismo hoy es un antisemitismo de hombres comunes y por eso me parece importante revisar esto. Lamentablemente uno de los representantes del hombre común actual es Eichmann y el segundo es un piloto de Hiroshima que le llamaron el piloto loco, Claude Etherly. Vamos a ver las diferencias entre estos dos personajes. Antes de eso, voy a decir, en la modernidad el individuo se ve atrapado en una maquinaria despótica y tiránica, maquinaria en donde la violencia hace acto en la indiferencia. Es una tiranía oculta que permea los sistemas actuales, las familias y el mundo interior de cada individuo. El ser humano convive indiferente con esta maquinaria. ¿De qué manera? Ingresan a través de los medios tecnológicos guerras, genocidios, maltratos, destrucciones, desapariciones, y los miramos como si fuéramos espectadores de una película de Hollywood. Robots, máquinas sin sentimientos, nos volvemos en ese momento. Deleuze dice que lo monstruoso en este mundo actual es esa maquinaria del mundo tecnológico.
Solo existimos como piezas mecánicas y aquellos que se resistan a su maquinación serán eliminados. Otra vez, hay una lógica de indiferencia y de no tolerancia a la diferencia. La máquina tecnológica y tiránica más fuerte son todas las redes sociales. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque eso es el tirano más grande que nadie ve y está oculto. Todos tenemos que ser iguales, seres masificados, superfluos, tanto en Oriente como en Occidente. Agamben considera que en la actualidad el paradigma social ya no es la polis, sino Auschwitz. Es decir, Sacks y Greenfield dicen, vivimos bajo los mecanismos propios del sistema de los campos de concentración en nuestra vida cotidiana. Es decir, por un lado la masificación que conduce al vaciamiento de identidad y a pensar cómo el sistema tiránico nos lo ordena y es inconsciente muchas veces sin darnos cuenta. Y por otro lado la superficialización, que es estar con indiferencia frente al terror y la violencia y a seguir con nuestra vida cotidiana como si nada pasara. El individuo tiende a la masificación y a la superficialización como defensa frente al horror. Freud dice, el porvenir es el pasado que vuelve. El progreso ha hecho pacto con la barbarie. De esta manera, la barbarie de la horda primitiva sigue influyendo en el individuo, en los grupos y en los sistemas. ¿De qué manera retorna la barbarie a estas generaciones? ¿Y cuáles son los efectos de la tiranía y la destructividad? La transmisión de la barbarie es un trauma sin palabras, no hay cómo registrarlo. Por eso el hombre común actual se siente vacío, sin sentido, y siente que realmente ser normal es estar en el orden, es pertenecer a la masa sin cuestionarse nada. Estos sujetos no se evocan a lo que Arendt llamó la banalidad del mal, personalidad de los burócratas, seres ordinarios que solo cumplen órdenes. Esta es una forma tiránica de parasitar la psique de los individuos y estar sumergidos en la servidumbre voluntaria. Entonces, hay gente que puede decir, está cool ser antisemita, sin entender el daño que le puede ocasionar a otros. Günther Andres es un filósofo que estuvo casado con Hannah Arendt. Decía que el mal actual es la tecnificación de la existencia. Todos nosotros, sin saberlo, podríamos, como piezas de una máquina, vernos involucrados en acciones tan destructivas como las que Eichmann perpetró en nombre de sus deberes y de su obediencia. Eichmann decía, yo solo fui una pieza de aquella máquina, por lo tanto, no soy culpable. Ahora, Andres dice que lamentablemente todos somos los hijos de Eichmann, somos ese hombre común. Para pensar en el hombre común actual, voy a describir a Eichmann y vayan pensando ustedes cómo podríamos pensar en este hombre común actual. El rostro es frío, neutro, deshumanizado, parece un robot máquina. Eichmann actuó como un hombre aterradoramente normal, producto de un sistema perverso que transformó el crimen en norma. No contaba historias singulares, solo repetía frases hechas del nazismo. Alienado al poder, cometió crímenes que casi le impidieron saber que realizó actos de maldad en nombres del bien. En la banalidad del mal se cometen actos sin motivos malignos, con la intención de obedecer a las autoridades o a los sistemas. Es decir, la perversidad hoy no es ejercida por hombres ni perversos, ni psicóticos, ni monstruos, sino por hombres ordinarios. Los hombres peligrosos hoy son los hombres comunes. El hombre actual, por pertenecer a la masa, toma posturas que sin odiar necesariamente, en este caso como ejemplo a los judíos, quedan atrapados como robots de lenguaje, repitiendo frases hechas sin saber realmente lo que significa y la destructividad que podrían estar apoyando. From the river to the sea, yo no sé si ustedes saben qué significa, pero es destruir completamente a Israel y a todos los judíos, y mucha gente no lo sabe y lo grita y lo canta en estas manifestaciones. Amos Oz dice que las personalidades fanáticas suelen dirigir instituciones, familias y estados-nación sin flexibilidad, espontaneidad ni creatividad,
impidiendo un diálogo con el otro. Otra vez, se establecen sistemas narcisistas en donde el otro empieza a desaparecer. Solo son sensibles con aquellos que se someten a su ideología, creyendo que sus actos están dirigiéndose hacia el bien. Se colocan como salvadores y creen que son. Piensen en los líderes actuales, ¿cuántos tenemos como salvadores que en realidad son unos tiranos? Si te sometes, son salvadores, pero si no, te desaparecen o te matan. Gunther Andres dice que la única figura que puede consolarnos y dar esperanza frente a esta deshumanización eichmanniana es Etherly, el piloto loco, que es uno de los pilotos de Hiroshima. Considera que es el opuesto al hombre común tipo Eichmann. Describe su rostro muy distinto al rostro de Eichmann. Ahí está en la foto. Es un hombre atormentado, angustiado y en ocasiones quebrado psíquicamente, pero está acorde a lo que le sucedió y muestra un afecto, a diferencia de Eichmann, que no muestra nada. Su expresión es fría y deshumanizada, como robot programado. Etherly dice: sí podemos volvernos culpables actuando como piezas de una máquina. Es decir, él sí se hizo responsable de su acto, a diferencia de Eichmann. Y se diferenció del sistema tiránico porque él pertenecía al sistema de Estados Unidos, que se supone que es el sistema más democrático que tenemos, pero en realidad vamos a ver que ocultamente también es un sistema tiránico y se separa de la idea de los americanos y realmente hace un acto de valentía, ahorita lo vamos a ver, enorme frente a los americanos. Él hace diferenciarse del sistema exactamente como lo hicieron también los justos entre las naciones. Son actos de valentía y pues muy peligrosos también. ¿Quién es Etherly? El 6 de agosto del 45 sale con un grupo de aviones. Él iba en el primer avión y a él se le dio la orden de apretar el botón para lanzar la bomba. Supuestamente iba a caer en un puente, pero después de ver lo que pasó, comenzó a pasar noches enteras teniendo pesadillas. Se sintió responsable por la muerte de miles cuando bajó a ver que no era un puente lo que destruyó. Fue el único de su grupo, de 3 aviones iban, que decidió no recibir la medalla como héroe de guerra. Dijo: yo no soy ningún héroe, yo soy un asesino. Fue internado varias veces en el hospital militar de Waco y recibió el diagnóstico, imagínense, de complejo de culpa desproporcionada. O sea, ¿cómo? Se dedicó a mandarle todo su dinero a las víctimas de Hiroshima. Y además, cuando se le acabó el dinero, empezó a robar bancos y a decir que tenía que mandar el dinero porque los americanos tenían que resarcir ese acto, por lo menos con dinero. Evidentemente, después de eso lo empezaron a mandar al hospital psiquiátrico. Se quiso suicidar varias veces y en el 59 Andrés se entera de esto y decide escribirle y comienza una relación epistolar por medio de cartas que fueron publicadas en el 61 en ese libro, que es un libro maravilloso y se los recomiendo porque en realidad es un diálogo entre Andrés y Etherly interesantísimo. Ambos querían realizar un movimiento antinuclear, pero cuando el Estado se da cuenta de esto, lo recluyen en el pabellón de pacientes más deteriorados, obviamente para que nunca más salga de ahí. Sus declaraciones fueron ocultadas por la Fuerza Aérea como secretos de guerra. Argumentaban, ¿cómo es que un héroe haya perdido la razón de esta manera? Andrés consideraba que Etherly no había perdido la cabeza y yo se los puedo decir, en este libro se ve, al contrario, era un tipo inteligente, sensible y muy altruista. Y era, en todo caso, decía Andrés, otra víctima de Hiroshima. Andrés se basó en Freud y Arendt para decir que narrar y escribir son formas de resistirse a la tiranía totalitaria y a la banalidad del mal. Por eso él empieza a escribirle.
le dice, por favor no te mates, porque si te matas vamos a perder la esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Somos los hijos de Eichmann, podríamos llegar a ser los hijos de Etherly, pero si te matas ya no va a haber esperanza. Le permitió tener capacidad singular de pensamiento y que siguiera intentando no asfixiarse en el sistema, construir una subjetividad. En realidad, escribir y narrar permite una elaboración que funciona como un intento de freno ante la barbarie. Aquel que se permite hablar con voz propia sirve para enfrentar la enfermedad y el caos, que es lo que trataba él de hacer con Etherly, asumir y elaborar lo traumático. Finalmente, las conclusiones. Las víctimas, los victimarios observadores del conflicto, debemos escribir y narrar desde nuestra voz. Trabajar con el grito inaudible, silencioso y caótico que no permite historizar, que no nos permite historizar el terror tiránico. Y estoy hablando no solamente de la guerra de Gaza, por ningún motivo, en cualquier, tenemos más de 50 guerras en el mundo. Aquí estamos en una guerra. Aquí hay cada vez una situación más violenta. Cada vez les estoy diciendo, las manifestaciones se vuelven más violentas. Las de 15 de noviembre, esta frase no había nunca aparecido. Y es una frase de identidad. Pero no nomás eso. Hubo grupos de choque, el bloque negro, que ya aparece cada vez más, ya con actos de vandalismo muy fuertes. El año pasado tuvimos aquí una narrativa donde se supone que habían ranchos, el rancho Izaguirre como un ejemplo, pero que hay muchos de estos ranchos esparcidos en el país, en donde hay hornos crematorios. Pero de repente, 15 días después nos dijeron que no es cierto, que nada de eso pasa y hay que desmentir absolutamente eso. Cuando uno desmiente la violencia, no la narra, no la escribe, se vuelve aún más violento. Estamos frente a un mundo que está a los albores de una violencia extrema. Tenemos que cuidar esto de una manera muy importante. Por eso, hay que permitir el testimonio para intentar darle sentido a lo incomunicable de estos traumas. Porque cada trauma, como decía Elena y como decían mis colegas, cada trauma de estos se lleva por lo menos 3 generaciones, si no es que 5, porque no hay forma de transmitir esto y entonces, como es silencio, se vuelve mucho más violento para los hijos, los nietos y a veces hasta bisnietos. Etherly representa el discurso de la posibilidad de sostener una voz, de resistencia frente a lo ilógico de la tiranía. El narcisismo no nos permite ver la diferencia. O eres como yo, o te mato, te silencio o te excluyo. Etherly es un ejemplo de esto. Cuando el sistema te silencia, existes en un mundo vacío, deshumanizado, frío, sin capacidad creativa. Eichmann es el rostro que ejemplifica el mal radical, hombre masificado que no piensa y repite el discurso del sistema, buscando la expulsión de lo distinto, convirtiéndose en un robot programado que, sumergido en la servidumbre voluntaria, oculta la banalidad del mal. Por el contrario, el piloto, lleno de angustia, deshace el rostro maquínico, cuestiona el orden del Estado, aunque el sistema busque alienarlo y destruirlo como sujeto. Nuestra responsabilidad es contribuir al duelo que ha dejado el terror de lo tiránico, puntualizando que el tirano no solo está en el otro, sobre todo acordarnos que el tirano está en cada uno de nosotros. El narcisismo no permite ver la diferencia, solo se ve a sí mismo. Tenemos, como dice Alicia en el País de las Maravillas, que atravesar el espejo para encontrar al otro, si no nos vamos a matar. Tenemos que pensar en el tipo de hombre común que eres y serás. Te unirás, y les estoy hablando a cada uno de ustedes, te unirás a la masa para protegerte de la violencia, aunque termines destruyéndote como lo hacen los hombres que se unen a los grupos extremos sin reflexionar en lo que estás haciendo, o serás de esos que responde como una minoría resistente, como un pensamiento singular a pesar de las consecuencias
como lo hizo Étherly. Porque fíjense, si gana Eros con la voz y el rostro singular, lograremos transformarlos en los hijos de Étherly. Pero si no, y gana Thanatos, por medio de la compulsión a la repetición, no hay camino. Nos destruiremos siendo hombres máquina y seguiremos siendo los hijos de Eichmann. Muchas gracias. Para elaborar. ¿Alguien gusta hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, ante todo felicidades porque realmente la conferencia estuvo muy interesante. Y bueno, yo me pregunto, yo por ejemplo en las redes sociales tengo muchas discusiones con gente que acusa a Israel de genocida y pues tengo que estar, o sea, no puedo quedarme callada, les trato de explicar y hay gente que me dice, eso es inútil, son gente que no va a cambiar su forma de pensar y bueno, la verdad es de que muchas veces me siento decepcionada porque gente que de hecho conozco, que son amistades mías y que me habla de esa manera y sé de que no son en sí antisemitas, pero sí son jalados por la narrativa de victimización y de que Israel está matando niños y me mandan videos de niños sangrando y de cosas así horroríficas que bueno, o sea, no se ponen a ver en primeras lo que fueron atacados, ¿no? Que fue atacado primero Israel. Pero aparte, yo no sé si todas esas escenas son fake o son, no sé, o sea, de veras es muy difícil poder decirles que eso no lo cometió Israel, porque no me parece, digamos, lógico, ¿no? Es una reflexión. Primero, gracias a las 4, porque no hay nada mejor que llegar a una plática donde le crean a uno que haya más sinapsis, y más en una biblioteca. Gracias, que como dice Pérez Reverte, no tengo ideología, tengo biblioteca. De las varias pláticas, ese más K, menos K, ese trauma elegido, lo comentaste de voltear a ver el mundo. Escuchando la plática, hay una página que se llama ACLED, Analysis Conflict Location Data, algo así. Hay 4 lugares peligrosos en el mundo: Palestina, Siria, Myanmar y en segundo lugar México. Ese trauma colectivo, hace una semana volvió a salir un libro en donde los aztecas no eran caníbales, los aztecas no mataban gente, y es representante del mismo gobierno que paradójicamente, sin aceptar el graffiti de puta judía y sin defender 30 segundos a las políticas de la persona, el gobierno cercó Palacio Nacional, dejó abierta la Suprema Corte de Justicia, lo cual es muy simbólico. Y ese grupo negro no salió en la manifestación de ayer. Y de lo que pasó el 7 de octubre, también una reflexión. ¿Qué pasó en septiembre, en agosto, en junio? ¿Por qué no escuchar esas señales de alarma, esas advertencias de que algo se está preparando y dejarlo? Son reflexiones disueltas. Muchas gracias de nuevo. ¿Alguien más?
sobre el comentario que está puesto en la puerta de la Suprema Corte de Justicia. Se puede ver cómo se regresa a las cosas muy básicas que también ocurrieron en el Holocausto. Desafortunadamente, la presidenta se dedicó a minimizar, si no es que a negar su origen judío, y bueno, tarde o temprano sale, eso no se puede ocultar, no se puede negar, y fue desafortunadamente mucho lo que pasó en algunos lugares de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, estamos volviendo, el antisemitismo sigue vivo, bien vivo, aunque uno niegue sus raíces, su origen, su identidad. Nada más recomiendo, aunque ahorita ya no está en YouTube, El amanecer de un siglo. ¿Ok? Lo tienen que ver, no sé cómo le van a hacer. No, yo lo saqué de la biblioteca, pero ya no tiene ni siquiera el DVD mi amiga, así que ni se puede. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Ideas? Hola, también felicitarlas, una mesa muy interesante, muy linda. A mí me deja pensando este primer comentario sobre el narcisismo como precursor, ¿no?, de la discriminación. Y yo me preguntaba, ¿cómo le vamos a hacer ahora que estamos tan dolidos, tan heridos todos, tan contaminados con tanta información, para no caer en una mayor discriminación y un mayor prejuicio hacia los demás? Si quieren respondemos y a ver si surgen más preguntas. Bueno, yo quisiera hacer el comentario de que todos estos movimientos en masa, yo considero que tienen que ver como con una simbología nueva que está surgiendo alrededor de la bandera palestina. La bandera palestina está siendo como símbolo de libertad, como símbolo de anticolonialismo. O sea que la gente puede no entender absolutamente nada de lo que está sucediendo en Gaza ni con los palestinos, pero están adoptando la bandera como signo de libertad, de wokista, de izquierda, donde hay que defender a los que son indefensos y a los que son débiles, y creo que eso es un gran peligro, porque aunque termine el conflicto de una o de otra manera, sea ocultado, sepultado o solucionado, si continúa esa bandera siendo símbolo de estos valores, vamos a tener graves problemas. Por otro lado, alrededor de lo que tú decías del libro de López Obrador, que pues, trata de ser un revisionismo de la historia de México, pues realmente estamos enfrentándonos a esta ola de revisionismo también alrededor del judaísmo y del conflicto en Gaza. O sea, el que se esté hablando de que Jesús era palestino, o que los judíos nunca estuvieron en Jerusalén, o que se esté tratando de reescribir una historia en donde se anula el derecho de Israel a la existencia, es un grave problema. Y si bien esto es reciente, si esto va continuando, dentro de muchos años, pues la gente va a pensar que realmente Israel no tiene ningún derecho, está deslegitimizado desde esa narrativa. Y por otro lado, esto que tú comentabas de cómo se enciende uno en estar leyendo los comentarios de Facebook y demás, pues yo ya después supe que eran bots los que contestaban, pero antes de eso, pues yo también contestaba y me quitaron mi cuenta de Facebook. O sea, me la retiraron por completo porque yo falté a las normas de la comunidad, incité al odio y me quedé sin mi cuenta de Facebook, que la verdad sí la usaba mucho para cuestiones académicas. Entonces, hay que moderar el lenguaje.
¿Les hago? Ok. Bueno, me parecen muy interesantes todos los comentarios, las preguntas. Por ahí que alguien dijo, ¿qué pasa cuando no oyes las señales de alarma? Me parece muy preocupante porque cuando no oyes las señales de alarma, lo que empieza a pasar es lo que nos está pasando. Cada vez la violencia va aumentando y va a suceder una situación grave, como todos tenemos miedo que suceda, o ya está sucediendo, ¿no? De una tercera guerra mundial, que en realidad todos tenemos una sensación de que estamos en los albores o ya estamos dentro de ello. Y por eso es importante cada señal de alarma que sucede. Por ejemplo, todas estas cosas y estas discusiones en Facebook, también creo que hay que tenerles cuidado, y justamente porque se vuelve esta cosa de amigo-enemigo. Me parece, por eso decía yo, hay que atravesar el espejo como Alicia en el País de las Maravillas, también para encontrar al otro. En esta guerra hemos sufrido todos, y por eso a veces dices, bueno, pero y entonces yo no sé muchas veces qué decir, porque bueno, en las guerras todos pierden, nadie gana, y de los dos lados hay sufrimiento, y de los dos lados hay violencia también. Y creo que tenemos que tener cuidado de entender muy bien qué pasa de un lado y qué pasa del otro, y no lanzarnos en una cosa maniqueísta de solo nosotros estamos bien porque estamos cayendo en un discurso totalitario y tiránico. Tenemos que escuchar también el otro lado y ver también qué les está pasando para poder dialogar hasta donde esto se pueda, porque además es cierto que con los terroristas es muy difícil, pero bueno, no todos son terroristas y habría que también buscar un diálogo. Sí, claro. Nada más, yo creo que a esta pregunta hay que preguntarnos por qué no escucho las señales de alarma. Eso es lo peligroso, el no escuchar las señales de alarma. Si ahorita suena la alarma sísmica, ¿qué hacemos todos? Nos paramos y nos vamos, estamos escuchando la alarma. No nos podemos quedar aquí sentados. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, por otro lado, la frase de Claudia Sheinbaum la traje a propósito para que pensáramos entre todos, porque además he leído muchísimo de esta frase. A mí me parece una señal de alarma, apenas el principio, pero es una señal de alarma, no solamente digamos que nos pega a todos por la gran mayoría que es judía, entonces bueno, el antisemitismo, no es nada más eso. Estamos hablando que están depositando en una minoría, en Claudia también, pero son grupos minoritarios los que están tratando de jugársela. Claro que Claudia, eso que uno trata de ocultar siempre sale a la luz, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y Claudia en ese sentido se lo merece, digamos, ¿no? Pero no es Claudia, y lo que yo quiero es que vayamos más allá de Claudia. Este acto no está hecho únicamente para Claudia. Claudia es un puente para que veamos que México está dolido, México está enojado, México está aumentando la violencia y está buscando chivos expiatorios. Y más allá de nuestra presidenta, creo que tenemos que tener esta señal de alarma, porque, y tienes razón, como judía no se va a poder ocultar, pero como puta evidentemente no lo es, o parece, no da la impresión. Creo que no tenía esa profesión antes de ser presidenta, pero es justamente por eso lo nombro, porque es atacarla como mujer, atacar las identidades. En ese momento se empieza a resquebrajar la sociedad y están buscando también a ella como chivo expiatorio directo como un individuo, pero a los grupos, para empezar a dividir otra vez al país. Entonces, sí quisiera que vean esto como una señal de alarma más importante que por qué Claudia no ha asumido su identidad judía, que por supuesto que habría que preguntárselo a ella cómo hacerlo. Y nada más,
Ah, no, yo creo que es